Bueno, muy buenos días y seguimos con nuestro programa en torno a la historia de las independencias y revoluciones en América Latina. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Palacios, que creo que ya lo conocen, y si no, bueno, seguramente después de su conferencia van a buscar sus libros, porque pues es alguien que se ha dedicado profundamente al estudio de la historia de Brasil. Es doctor en historia por la Universidad de Princeton. Ha sido profesor de la Fundación Getúlio Vargas, de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, del Colegio de Michoacán y del CIDE, y de la Universidad de Notre Dame. En la actualidad es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y coordinador de 2 cátedras relacionadas con Brasil, la Florestan Fernández y la Cosío Villegas, esta última en colaboración con la Universidad de Brasilia. Es el coordinador general de la 13ª Reunión de Historiadores de México, Estados Unidos y Canadá, a celebrarse en Querétaro en octubre del 2010. Ha publicado, entre otros títulos, Campesinato, bueno, no lo sé, Escravidão, bueno, en fin, está en portugués, Intimidades, Conflictos y Reconciliaciones, México y Brasil, 1822-1993, cuya traducción al portugués acaba de ser publicada por la editorial de la Universidad de Sao Paulo. La independencia y el comienzo de los regímenes representativos, en coautoría, y editor de ensayos sobre la nueva historia política de América Latina, siglo XIX. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Pues muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros, y esperamos que vengas más seguido ahora que estás un poquito más libre de tus trabajos burocráticos. Y por otro lado, nada más invitarlos a la presentación del libro el próximo martes, que ahí tienen las invitaciones a la entrada y los esperamos con mucho gusto a las 7 de la tarde. Llueva, haga calor o lo que sea, aquí las esperamos. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, agradezco mucho la invitación a participar en este ciclo, agradezco mucho su presencia. Voy a leer la conferencia porque no me doy bien con improvisaciones, entonces pido disculpas por esa falta de educación académica. Me gustaría comenzar esta charla encomendándome a un pasaje de Milan Kundera, como si fuera una profesión de fe en la imperfección irremediable de la historia. Dice Kundera: el hombre camina en la niebla, pero cuando mira hacia atrás para juzgar a la gente del pasado, no ve la niebla en su camino. Desde su presente, que era el distante futuro de aquellos, su camino se ve perfectamente limpio, buena visibilidad todo a lo largo. Mirando hacia atrás, él ve el camino, ve a la gente caminando, ve sus errores, pero no ve la niebla. Se me ha pedido que presente algunas reflexiones sobre la presencia de México en Brasil dentro de este ciclo dedicado a estudiar la presencia de nuestro país, tanto de su gobierno como de representantes de otras esferas de la vida nacional en América Latina. El título del ciclo conlleva una referencia explícita a los centenarios, en cuyo torbellino celebratorio estamos comenzando a zambullirnos, con el peligro de encontrarnos con que el fondo de la alberca está vacío, o en el mejor de los casos apenas semilleno. México y Brasil se encuentran cada uno en un extremo del espacio que se ha convencionado en llamar América Latina. Pocas historias nacionales que se desarrollan en un espacio geográfico más o menos común son tan diferentes como las de estas dos comunidades humanas. No hablan la misma lengua y sus componentes culturales, antiguos y modernos, son casi diametralmente opuestos. Y sin embargo, desde el inicio de su vida independiente, ambas naciones han mantenido una intensa, sino siempre tersa relación. He seleccionado 3 fechas que terminan con el numeral 2 para huir del 0 de las primeras decenas del 800 y del 900, 1822, 1862 y 1912. 3 momentos creo que marcan profundamente las relaciones entre México y Brasil y que representan inflexiones en la presencia mexicana en el semicontinente lusoamericano. Evidentemente no se trata de una presencia factual
que signifique acciones mexicanas en el suelo brasileño, sino del juego de representaciones que se tejen a lo largo de 200 años de pugnas y acuerdos, de rivalidades y alianzas, de distancia y proximidad, de signos políticos frecuentemente invertidos. Debería, a bien de la verdad y para ser coherente con las especificaciones del seminario, haber prometido referirme a 1810, la fecha magna de algunas de las nuevas naciones latinoamericanas, pero preferí lanzarme hasta el 22, porque es entonces cuando hay un primer contacto efectivo entre mexicanos y brasileños, ya no más españoles y portugueses americanos. Un repaso rápido del 1810 en Brasil. Como sabemos, esa fecha fue diametralmente opuesta al de los otros territorios iberoamericanos. Huyendo de Napoleón, la corte portuguesa había llegado a Río de Janeiro en 1808, después de una tragicómica travesía que había logrado el milagro sin precedentes en la historia mundial de mudar un estado completo de un continente a otro, océano de por medio, con ministros y ministerios, tesoros y ceremoniales, valijas y vestuarios, archivos y bibliotecas, y millares de funcionarios acompañados de la mayor parte de la nobleza titulada lusa. Hacia 1810, la corte portuguesa se encontraba ya cómodamente instalada en la capital de Brasil, que se había convertido de la noche a la mañana en la capital de un gigantesco imperio portugués. La situación colonial se había invertido por completo. La capital colonial se convertía en la metrópoli imperial y el antiguo centro del imperio, Lisboa, en una lejana y abandonada capital colonial. En septiembre de ese año, mientras en el Bajío novohispano comenzaban los alborotos autonómicos en defensa de la soberanía de Fernando VII, la monarquía portuguesa funcionaba normalmente en su sede tropical, un tanto cuanto asustada con lo que pasaba en los territorios vecinos, por su vez asustados con la materialización de una monarquía absolutista europea en sus cercanías. Lo más próximo que se puede imaginar de un relato de presencia mexicana en esos remotos parajes de la América del Sur es el episodio protagonizado por la princesa Carlota Joaquina, cónyuge de Juan VI, el titular del Imperio portugués, regente desde 1792 por la locura de su madre, la reina María. Carlota era hermana de Fernando VII y desde años atrás venía dándole zancadillas políticas al marido, tratando de derrumbarlo para asumir el trono y establecer una alianza inquebrantable con España. 3 meses escasos después de la llegada de la flota portuguesa a Río de Janeiro, debidamente escoltada por una poderosa escuadra británica, llegan las noticias de la abdicación de Carlos IV y de la prisión de su heredero, Fernando VII. Una nueva oportunidad se abre para la mujer del regente portugués, quien inmediatamente envía emisarios a las capitales virreinales hispánicas vecinas, reclamando su derecho a convertirse en regente del Imperio español. Por un momento, Río de Janeiro estuvo a punto de convertirse, como la Madrid de Felipe II entre 1580 y 1640, en el centro de ambos imperios ibéricos, o por lo menos de aquellos territorios ibéricos que se encontraban fuera del control napoleónico. En sus devaneos, Carlota Joaquina llegó a planear un viaje por todos los territorios hispanoamericanos que culminaría en Nueva España, donde sería proclamada regente del imperio. Fuera de eso, que tuvo nulos resultados, pues ninguno de los altos funcionarios virreinales consultados en Buenos Aires, Montevideo, Santiago y Lima se animó con la idea, 1810 no existe como un registro de la presencia del futuro México en Brasil. Eso solo va a acontecer en 1822, que tanto para uno como para el otro significa el año cero de su vida como naciones políticamente independientes y soberanas. Hay que recordar que en 1821, obligado por las Cortes reunidas en Lisboa, Juan VI, rey de Portugal, Brasil y Algarbes desde 1816 por el fallecimiento de doña María la Loca, regresa a Portugal y deja a su hijo Pedro como príncipe regente de Brasil, un título curioso que anticipa involuntariamente la idea de una monarquía brasileña separada de Portugal. En 1822, Pedro, conminado por el Parlamento portugués a volver a la península como paso previo del retorno de Brasil a su antigua condición colonial, proclama la independencia y el nacimiento del imperio brasileño con un gobierno que, a pesar de estar en Río de Janeiro, tiene sus preocupaciones políticas firme y casi exclusivamente depositadas en lo que sucede en Europa.
En diciembre de 22, mientras el efímero imperio de Iturbide despertaba al monstruo santanista, se inscribe el primer registro de una mirada mexicana a Brasil. Seguramente por causa de la semejanza formal de los regímenes políticos, Brasil había sido declarado imperio en septiembre de ese mismo año. El plenipotenciario mexicano en Washington recibió instrucciones de Su Alteza Serenísima para establecer negociaciones con los representantes brasileños en esa capital. Fue una mirada fugaz que se extinguió rápidamente, pues no había una representación oficial del Imperio de Brasil en la capital estadounidense, sino una misión de Pernambuco, una de las provincias del nordeste de Brasil. Lo que el enviado mexicano, José Manuel Sosaya, no podía saber es que Pernambuco encabezaría 2 años después una revolución separatista en el norte de Brasil que establecería la llamada Confederación del Ecuador, un estado republicano que duró exactamente 4 meses antes de ser violentamente reprimido por el ejército imperial. Y tampoco podía saber que esa delegación pernambucana estaba en realidad buscando apoyos en Washington para fortalecer el futuro levantamiento regional. Mal paso habría dado el imperio de Iturbide, otro, si hubiera iniciado sus relaciones con Brasil por medio de una conjuración republicana. Será en 1824 y en Londres, no en Washington, donde ocurre el primer contacto entre ambos gobiernos, representado por el encuentro de sus enviados plenipotenciarios a la corte de St. James, donde se conocieron, se reunieron, conversaron y discutieron. El primer resultado de ese encuentro fue que en pocas semanas los plenipotenciarios se formaron una imagen unos de los otros, imagen que se transfirió por obra y gracia de esos mismos personajes a las naciones que representaban. Una imagen que se convirtió en la piedra de toque de un imaginario que se escondería en los respectivos ministerios, moldeando y dando sentido a las informaciones que cada punta de la relación enviaba a su centro. La historia diplomática, la historia de las relaciones internacionales, tiene la peculiaridad, que tal vez comparte con la historia militar y la política, de sufrir más que las otras historias el peso de las decisiones individuales de sus actores. Es evidente que las razones de Estado y los famosos intereses nacionales, sean estos geopolíticos, económicos o de cualquier otra naturaleza, ayudan a dirigir y determinar hasta cierto punto la política exterior de determinado país, sobre la que actúan como factores constrictivos. Pero la naturaleza dialógica de las relaciones internacionales, el flujo de comunicaciones que se establece entre las delegaciones en el extranjero y sus ministerios en el país de origen, el índole muchas veces performativo de las informaciones que se cruzan, órdenes e instrucciones de un lado, reportes de acontecimientos y percepciones transmitidas y convertidas en el otro extremo, en plataformas para la acción política, construyen un imaginario del otro que influye de manera importante en el rumbo de esas relaciones. El caso de los primeros contactos entre mexicanos y brasileños, ya ciudadanos plenamente nacionales, es ejemplar. En 1824 deambulaban por los corredores del Foreign Office y de la City en busca de reconocimiento diplomático en préstimos y otras cuestiones, el mexicano José Mariano Michelena y los brasileños Felisberto Caldera Brandt y Manuel Rodríguez Garneiro Pessoa. Todo indica que los primeros avances de Michelena para establecer contactos con los brasileños no fueron muy bien recibidos por estos. Podemos pensar en varias explicaciones. En primer lugar, Brandt y Pessoa eran y se consideraban representantes de una monarquía encabezada por un emperador consagrado según los cánones y rituales europeos, miembro de una de las casas reinantes del viejo continente mejor relacionadas. En ese momento eran, de hecho, plenipotenciarios de una corona europea con sede en el Nuevo Mundo, pero con los ojos, como dije, siempre volteados hacia el viejo. Michelena, por el contrario, revolucionario desde 1809 y uno de los artífices del derrumbe del imperio de Iturbide, poco o nada tenía en común con sus pretendidos interlocutores sudamericanos. La animadversión parece haber sido recíproca, si bien las formas diplomáticas y de buena educación que debían primar en los salones oficiales londinenses la deben haber disimulado. Pero la semilla del imaginario estaba plantada. Brandt y Pessoa describieron a Michelena como un hombre de opiniones exaltadas y totalmente dedicado a la democracia, mientras que Michelena se quejaba ante sus superiores del conservaturismo monárquico de los brasileños. Estamos en julio de 1824. La Confederación del Ecuador ya declaró la secesión de toda la región nordeste del Imperio de Brasil en nombre de declarados ideales republicanos. Los brasileños recuperan a Michelena como el personaje peligroso que había merecido un largo exilio de la Nueva España en la década anterior
y se asustan con sus arrebatos republicanos. Ante sus ojos, México asume los colores de su representante políticamente en las antípodas de la monarquía absolutista de Pedro I. Aún así, Michelena presenta varias propuestas a los delegados brasileños, todas ellas más o menos relacionadas con los proyectos de unión defensiva que flotaban en el aire de las nuevas naciones hispanoamericanas y que tenían como uno de sus puntales el reconocimiento diplomático de Inglaterra, la más poderosa potencia de la época, dueña de los mares y de los dineros. Un reconocimiento que además equivalía a un seguro de vida contra las amenazas más imaginarias que reales de la Santa Alianza y sus discursivos ímpetus de reconquista y recolonización de Iberoamérica. Porque Brasil, a los ojos de los mexicanos y de los otros plenipotenciarios sudamericanos en Londres, tampoco debería sentirse seguro, por más imperio que fuera. Las cortes lisboetas, indignadas con la declaración de independencia, se habían negado a reconocer a la nueva monarquía, y el hecho de que Pedro I de Brasil fuera el heredero de la corona portuguesa no era el menor de los motivos de la discordia. Después de un demorado intercambio de notas, la delegación brasileña anuncia la intención del gobierno imperial de establecer relaciones con el gobierno de México, relaciones que van a ser durante todo el siglo meramente protocolares, con un intervalo durante la intervención francesa que veremos después, relaciones mismas que hasta 1848 van a estar basadas en un discurso mexicano de reconocimiento del papel preponderante de Brasil, que Brasil debe jugar en la América Meridional, correspondido por el discurso brasileño del papel semejante que le cabe a México en la América septentrional. Hasta 1848, digo, porque una vez que México pierde la mitad del territorio, Brasil se da cuenta de que él es el único la única gran potencia en América Latina. Pero al lado de esos reconocimientos retóricos, el intercambio entre los plenipotenciarios de ambos países en Londres inaugura un largo periodo de suspicacias, atracciones veladas y desconfianzas más o menos manifiestas entre México y Brasil, centradas en las diferencias de los regímenes políticos de ambas formaciones nacionales. Suspicacias con relación a la naturaleza monárquica del Estado brasileño y a su posible condición de cabeza de playa de los proyectos recolonizadores de las monarquías europeas restauradas, retribuidas del otro lado por suspicacias por el democratismo del sistema mexicano, según la lectura un poco apresurada, admitamos, de los plenipotenciarios brasileños en Londres. Ese juego de desconfianzas y reservas se extiende hasta incluir en sus escaramuzas a Brasil y a todas las repúblicas hispanoamericanas, unas más, otras menos. A México le toca un papel preponderante con el cual este país marcará su presencia no solo en Brasil, sino en la red de relaciones y conflictos que comienza a tejerse en América del Sur, en particular después del fracaso de la Conferencia de Panamá convocada por Bolívar. Ese papel está basado en la obsesión de los diferentes gobiernos mexicanos que se suceden en el poder desde la independencia por acercarse a América del Sur, por encontrar en las jóvenes naciones hermanas de América del Sur apoyos y alianzas, primero contra España, después contra Francia y Estados Unidos, por medio de la convocatoria una y otra vez fallida de un Congreso americano destinado a cohesionar, en buena medida en torno de los problemas geopolíticos mexicanos, a la llamada familia americana. México juega un papel activo en la construcción de una barrera imaginaria que trata de aislar al Brasil de Pedro I del resto de los nacientes estados iberoamericanos. Lo juega en Tacubaya, lo juega en Lima, lo juega indirectamente en Santiago de Chile. La política exterior mexicana se mueve no solo por una, al final, inofensiva preocupación por la perniciosa influencia de un sistema monárquico en el mar republicano post-independentista, sino por la idea de que al aislar Brasil de las pretendidas reuniones de autodefensa, se podría también aislar a Estados Unidos, el que podía invocar su naturaleza igualmente americana para entrar a la familia. Era una jugada de tres bandas, pues la idea de la reunión de familia sentaba sus bases en las raíces hispánicas de los convocados, supuestamente partícipes de una historia y una cultura que los unía, van a enlazarse en un juego de tensiones con la realidad geopolítica de América del Sur hasta bien entrado el siglo XIX. Pues si ellos son invocados una y otra vez para cimentar las dudas y las desconfianzas respecto al imperio, por otro lado no hay cómo ignorar un gigante territorial que ocupa la mitad del continente y que tiene fronteras con 8 de las 9 repúblicas nacidas de la disolución del Imperio Español en la región.
Por esos años de formación de los aparatos de Estado nacionales y de definición de territorios, linderos y fronteras con unidades que se están constituyendo en naciones, nadie siente como México la amenaza que representa Estados Unidos. Por eso también el diálogo que sus gobiernos tratan de establecer con sus hermanos sudamericanos en torno a ese peligro, es un diálogo de sordos, un rumor lejano en los oídos del sur que resulta casi inaudible para la conturbada región del Río de la Plata o para la tensa situación que se vive desde el inicio entre las repúblicas del Pacífico del Sur. Pero los estados que se constituyen en esas regiones también participan, de nuevo, unos más, otros menos, de las tentativas por aislar a la única monarquía del continente, de extender en torno a ella un cordón sanitario que impida la tan temida como implausible remonarquización del continente. Bolívar fue muchas veces explícito en sus escritos y discursos sobre el peligro, entre comillas, representado por el gigante luso-brasileño, y con ello ayudó a crear una imagen amenazadora para toda América del Sur y de paso dejar en claro sus ambiciones meganacionales. Las élites brasileñas, pues cuando se habla de Brasil o de México, en fin, cuando se invocan los nombres de las naciones para significar su colectividad, se está hablando, de hecho, de sus gobiernos, pero también de sus élites y grupos dominantes. Las élites brasileñas reciben esos proyectos preocupadas con sus propias fronteras interiores y con la definición del tipo de gobierno monárquico que desean construir. La represión de la República Secesionista de la Confederación del Ecuador en 24 fue instantánea y brutal, pero su derrota no sepultó ni las ideas separatistas ni la semilla del republicanismo en Brasil. De esto estaban plenamente conscientes los plenipotenciarios brasileños en Londres durante la década de 1820, como también lo estaban de los proyectos político-militares hispanoamericanos que excluían a la monarquía portuguesa por sus estrechos vínculos con la reacción antirrepublicana europea. Caldera, Brandt y Gameiro Pessoa enviaron diversos informes a Río de Janeiro, reportando encuentros sostenidos por los delegados de las repúblicas hispanoamericanas con el fin de constituir alianzas defensivas en las que Brasil era considerado, con la suspicacia debida, a quien se supone comprometido con el enemigo. En enero de 1825, mientras se libraban las últimas escaramuzas en Pernambuco entre las tropas del Imperio y las bandas armadas de la Confederación, el gobierno de Su Majestad Británica, para escándalo de los únicos plenipotenciarios monárquicos de América del Sur, decidió reconocer la independencia de México, Colombia y Buenos Aires antes que la del Imperio de Brasil. El movimiento de la pérfida Albión iba más allá de la simple humillación registrada de un joven Estado que por su naturaleza monárquico-imperial y por los lazos de sangre de sus gobernantes se sentía, como dice la canción, superior a cualquiera y al que se le había prometido un reconocimiento fast track anterior a todos los otros. Peor que eso, que ya era grave, era la fuerza que dicha actitud de la mayor potencia del momento podía dar a los maltrechos pero vivos ideales republicanos en Brasil. Cito en traducción libre una fracción del despacho de Caldera, Brandt y Pessoa Gameiro a Río de Janeiro a propósito de ese sorpresivo reconocimiento. Nuestra sorpresa fue luego seguida de una gran pena, no solamente porque Brasil se siente humillado al ver su reconocimiento emparejado con el de las repúblicas hispanoamericanas, sino también porque la noticia de esa resolución del gabinete británico va a exponer nuestro gobierno a grandes embates con el Partido Democrático, que seguramente se va a radicalizar al ver que las repúblicas son reconocidas y que el Imperio de Brasil no lo es. Entre los reconocidos estaba una república, México, que trataba de consolidarse con el reciente fusilamiento de su efímero emperador y el entierro provisional de la forma monárquica. Brasil también va a realizar movimientos interesantes en la segunda mitad de la década, que lo aproximarán un poco más a sus vecinos. En 1831, Pedro I es obligado a abdicar del trono y a ceder el gobierno a una regencia que conducirá a la formación de Brasil durante la minoría de edad de su hijo, el futuro Pedro II, con un parlamento cada vez más activo y participante. Uno de los primeros mensajes políticos del gobierno de la regencia va dirigido a las repúblicas hispanoamericanas y es un reconocimiento de la americanidad de un Brasil que se ha librado del absolutismo europeizante de la corte de Pedro I, dominada por el partido de los portugueses, los políticos y aristócratas llegados de la península con su padre, João VI, en 1808.
La declaración iba acompañada de acciones efectivas, como es el envío de plenipotenciarios a las principales capitales hispanoamericanas, entre ellas la Ciudad de México, a donde llegó en 1833 el barón Duarte da Ponte Ribeiro, un experimentado diplomático brasileño que residió aquí hasta 1835, crecientemente convencido de que México era un país en vía de desintegración, asolado por una violencia política indescriptible. La imagen se acoplaba con la que 10 años antes se había formado en torno al arrebatado Michelena. Mientras Rivero llegaba a México, Juan de Dios Cañedo, mexicano, era enviado como el primer plenipotenciario ante todas las repúblicas de América del Sur, con sede en Lima, y con la misión principal de convocar, una vez más, a un Congreso americano que se abocara, entre otras cosas menos importantes, a apoyar a México en sus pendencias con Texas y con Estados Unidos. Si bien Cañedo nunca llegó a Brasil, como tampoco lo haría sucesor de la década de los 40, Manuel Crescencio Rejón, con la misma sede y la misma misión, el gobierno imperial se dio por enterado de su existencia y de su naturaleza de representante virtual de México en Río de Janeiro. Hasta aquí la presencia de nuestro país en Brasil durante el periodo de la independencia y de la temprana formación de los estados nacionales. 1862. El intervalo anunciado en la naturaleza protocolar de la presencia de México en Brasil aconteció durante la intervención francesa, y no fue bien un intervalo, pues el término supone una interrupción de algo que luego se reanuda. En este caso nada se reanudó, ni siquiera en el plano retórico, pues la restauración de la República en México significó la interrupción explícita de relaciones con Brasil, país que había recibido al enviado de Maximiliano, otorgándole así al usurpador un reconocimiento tácito de la legitimidad de su gobierno. La intervención francesa en México planteó un peligroso dilema para la monarquía brasileña. Constantemente perseguida por la fama de ser una posible vía para la invasión de casas reinantes europeas a una Hispanoamérica que no acababa de consolidar sus regímenes republicanos, ni de expulsar completamente la idea de la monarquía de su imaginario político, y al mismo tiempo estrechamente vinculada a Maximiliano por lazos de familia, la corte de Río de Janeiro tuvo que aceptar un doble juego que no dejó contento a nadie. Maximiliano de Habsburgo y Pedro II de Orleans y Braganza eran primos hermanos. El segundo, Pedro, hijo de la princesa Leopoldina de Habsburgo, esposa de Pedro I y hermana de la madre de Maximiliano. El archiduque, quien participaba de las aficiones de viajero y observador etnográfico avant la lettre, que estaban de moda entre los europeos ilustrados de la época, había visitado Brasil en la década de 1850, mucho antes de su famosa y trágica aventura mexicana, y había dejado un testimonio sumamente crítico de la vida en el imperio, comentando con sorna la pompa imperial en los tórridos trópicos de la costa de Brasil y con espanto los horrores de la esclavitud. Comentarios que una vez impresos ciertamente no le granjearon la simpatía de la nobleza brasileña, tan celosa como insegura sobre su estatus en el concierto de las aristocracias tituladas europeas. Convertido en emperador de México, Maximiliano señaló a Brasil como la prioridad por excelencia de su política exterior americana. No solo se trataba de los lazos familiares, sino de dos hechos irrefutables. En primer lugar, además del México neoimperial, Brasil era el único otro sistema monárquico en el continente. En segundo, se trataba de un régimen que, por más vituperado y sospechado que fuera, había sabido proyectar al exterior y principalmente a sus fronteras regionales la imagen de un Estado sólido, estable, conservador y esclavista, sí, pero también moderno y respetado internacionalmente, hasta donde eso era posible para una nación de la periferia iberoamericana. Era obvio que el reconocimiento del Imperio de México por parte del Imperio de Brasil se convertía en una necesidad de urgencia urgentísima para el endeble gobierno de Maximiliano y sus aliados imperialistas mexicanos. Por eso no deja de ser irónico, pero perfectamente explicable, que la primera presencia mexicana real en Brasil haya sido durante la intervención francesa. Pedro II, por su parte, no podía ni le convenía negar los lazos de parentesco que lo unían al nuevo gobernante mexicano y a las extensas redes familiares europeas de las cuales ambos eran miembros. Pero tampoco podía reconocer un régimen
que había sido impuesto de acuerdo al figurín de la peor pesadilla de reconquista monárquica de las repúblicas hispanoamericanas que rondaba los imaginarios de los constructores de los estados independientes desde 1820. Y en particular, siendo Brasil, como era, el favorito de las teorías conspiratorias sobre los espacios que servirían de plataforma para una nueva expansión del monarquismo en la América hispánica. Mucho menos cuando Río de Janeiro era un hervidero de enviados diplomáticos, embajadores y ministros plenipotenciarios de todo el mundo, y muy particularmente de las desconfiadas repúblicas sudamericanas. Es decir, la corte era un libro abierto, y no había que olvidar que en inicios de 1860, cuando se volvieron más o menos públicos los proyectos anglo-franco-españoles para enviar una expedición punitiva contra México, los gobiernos de Buenos Aires y de Uruguay acusaron a Brasil de no ser ajeno a ese plan. La relación con Maximiliano era un campo minado, sin recompensa aparente, una relación costo-beneficio completamente negativa. La solución fue, como dije, una política que enojó tanto a griegos como a troyanos. Maximiliano envió a su representante ante la corte de San Cristóbal, Pedro Escandón, quien tuvo que esperar un mes entero antes de que se le recibieran sus credenciales. Por su parte, el Parlamento brasileño obstaculizó y de hecho impidió el envío de su contraparte a la Ciudad de México. Recibir sin enviar era entonces un reconocimiento a medias. Por si fuera poco, los enviados sudamericanos congelaron a Escandón en un bloque de silencio y de descortesías que hicieron de la vida del mexicano un pequeño infierno. Los plenipotenciarios de Argentina, Chile, Perú y Uruguay le negaron no solo el saludo, sino también y sobre todo el reconocimiento como enviado oficial del gobierno de México, a pesar de los apelos del gobierno brasileño, que temía quedarse aislado en el reconocimiento, por más parcial que fuera, del régimen de Maximiliano. Por lo demás, las relaciones que efectivamente se establecieron entre los dos gobernantes no pasaron de un intercambio más o menos constante de correspondencia sobre cuestiones familiares o informaciones, noticias y chismes referentes a lo que pasaba en las casas reales europeas. En el nivel político nada, a no ser un vacío intercambio de condecoraciones. La caída del Segundo Imperio y el fusilamiento del primo hermano de Pedro II significaron un rompimiento tácito de relaciones entre un México nuevamente republicano, resentido por el reconocimiento que el gobierno de Brasil le había concedido a Maximiliano, y un Brasil que se atascaba literalmente en la guerra contra Paraguay, iniciada en 1865, y que a pesar de todo se horrorizaba con el fusilamiento de otra cabeza coronada, el segundo emperador. No obstante una sangrienta guerra que desangraba a sus participantes, la idea de México como un país violento seguía creciendo en el imaginario de las élites brasileñas. 1812. En agosto de 1912. En agosto de 1912 llegó a México un nuevo ministro plenipotenciario brasileño, José Manuel Cardoso de Oliveira. La revolución iniciada en noviembre de 1910 había liquidado, entre otras cosas, 2 décadas de relaciones armónicas y casi estrechas entre México y Brasil, iniciadas con la caída del imperio en 1889 y su sustitución por una república federal. Habían sido 20 años de identificación mutua bajo las banderas del positivismo, con sus nociones tan ajustadas a las realidades sociopolíticas latinoamericanas, en lo que a la integración a la sociedad de grandes masas marginadas se refiere. Solo que aquí no se trataba del proletariado francés, como en el caso de Comte, sino de indígenas en México y exesclavos y sus descendientes en Brasil. La revolución había dado al traste con esa identificación entre élites imbutidas de misiones modernizantes. El afrancesamiento porfirista había sido sustituido por la aparición de bandas aceleradas de campesinos y otros segmentos marginales que manchaban para siempre el recuerdo de las pomposas fiestas del centenario de la independencia y echaban por tierra la imagen de civilización occidental que el porfiriato había tratado de proyectar como la imagen de un México nuevo. El régimen maderista se mostraba incapaz de controlar las fuerzas que la salida de Porfirio Díaz había desatado, una situación que había sido prácticamente profetizada por los agentes diplomáticos brasileños estacionados en la Ciudad de México desde mediados de la década de 900. Un nuevo México estaba ahí, pero en nada se parecía al nuevo anterior, si bien encajaba a la perfección en la imagen del México violento que vigoraba en el imaginario de las élites brasileñas y que el porfiriato casi había conseguido borrar. No debemos olvidar
el hecho de que la implantación de la República en Brasil no alteró en nada la Escuela de Formación de Cuadros del Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, que continuó siendo un centro altamente especializado, sin duda el más completo de las Américas, en la preparación de diplomáticos dotados de una percepción aristocratizante del mundo, fiel a sus orígenes imperiales. El paso del mundo aristocrático del imperio al mundo moderno de la República positivista había sido dado con suavidad no solo por la continuidad de personajes centrales entre un régimen y otro, sino por la permanencia de intereses de Estado fundados en los últimos años del imperio, en particular como consecuencia del crecimiento militar de Brasil, resultado de la victoria en la Guerra del Paraguay. Es como si para el Itamaraty se viviera ahora en una república aristocrática conducida por una élite ilustrada, heredera de las mejores tradiciones del imperio, buena parte de ella portadora aún de títulos nobiliárquicos concedidos por el viejo emperador. Por contraste, la introducción de Cardoso de Oliveira a la situación mexicana fue el enfrentamiento con el caos revolucionario, y en particular con la rebelión de Félix Díaz en Veracruz en octubre de 1912. A escasos 5 meses de haberse instalado en la sede de la legación brasileña en la Ciudad de México, sobrevino la decena trágica y la deposición y prisión de Madero y Pino Suárez, ante quienes él, Cardoso de Oliveira, había presentado sus credenciales unos pocos meses antes. El enviado visitó a Madero en la cárcel, pero pronto se hizo un gran amigo de Victoriano Huerta, a su juicio el único hombre de en México con la energía necesaria para controlar el desorden que campeaba desatado por todo el país y hacer que México volviera a la senda del orden y del progreso. La prioridad diplomática del nuevo ministro brasileño fue lograr que su gobierno extendiera un rápido reconocimiento al régimen huertista, pero la situación política estaba demasiado complicada, con decenas de movimientos armados grandes y pequeños rondando por el país, y el Itamaraty, prudente y conservador, prefirió esperar hasta tener alguna claridad sobre quién controlaba la situación interna. Las instrucciones a Cardoso de Oliveira le mandaban a guardar y observar atentamente la actitud de los Estados Unidos, sin cuyo reconocimiento nada se podía hacer. La ocupación de Veracruz y de Tampico por los Marines estadounidenses en abril de 14 presentó una oportunidad de oro para que Brasil y su diplomacia marcaran su presencia en México de manera excepcional. Por un lado, el rompimiento de Washington con el régimen de Huerta llevó a la salida del personal de la Embajada de Estados Unidos de la Ciudad de México y al nombramiento de Cardoso de Oliveira como representante de los intereses estadounidenses en nuestro país, un cargo desde el cual éste continuó presionando al Itamaraty para que el gobierno brasileño reconociera al cada vez más tambaleante Huerta. El ministro se movía en el filo de la navaja, representaba a Estados Unidos y al principal mediador en el conflicto entre este país y México, Brasil, pero al mismo tiempo reclamaba de la posición del gobierno brasileño en el asunto del reconocimiento, posición que él consideraba insultantemente subordinada a las actitudes de Washington. Por el otro lado, el conflicto con Washington, que amenazaba con convertirse en una nueva invasión yanqui a México y en un conflicto armado de grandes proporciones, presentó la primera oportunidad para que Argentina, Brasil y Chile, que habían constituido un bloque un tanto cuanto informal unos años antes para frenar la carrera armamentista en el Cono Sur, se formalizara por medio de su mediación en una pendencia externa lejos de sus fronteras. Así, en los últimos días de abril de 1914, el ABC, Argentina, Brasil y Chile, ofreció oficialmente su mediación para resolver el contencioso con la anuencia de Huerta, del gobierno de Washington y en principio del principal opositor al huertismo, el jefe constitucionalista Venustiano Carranza. La entrada del ABC en el conflicto representó un salto gigantesco para la diplomacia brasileña, que por fin podía ser útil a los intereses de Estados Unidos y poner un pie en Norteamérica, una región vital para los objetivos nacionales de Brasil, en particular en el contexto de la pugna por la supremacía político-militar en el Cono Sur. La voz cantante del ABC la llevó el embajador brasileño en Washington, Domício da Gama, en estrecho contacto con Cardoso de Oliveira. La mediación sudamericana detuvo la movilización de tropas estadounidenses en la frontera y consiguió que las partes en litigio, incluyendo Carranza, firmaran los protocolos de Niagara Falls, denominados así por la ciudad donde se desarrollarían las negociaciones de paz.
Cardoso de Oliveira, por su parte, se dedicó a defender los intereses del gobierno y los ciudadanos estadounidenses en México con tanto ahínco y soberbia que provocó un sinfín de conflictos con los jefes regionales, en particular con Carranza. Al mismo tiempo, orientó los preparativos para Niagara Falls de manera a ganar tiempo, frenar el avance de las tropas constitucionalistas sobre el centro del país y así salvar a Huerta. La percepción generalizada en los círculos carrancistas era, sin embargo, la de que todo el ABC, y en particular Brasil, habían jugado, una vez más, se podría decir, recordando a Maximiliano, del lado del usurpador. Como era de esperar, el derrumbe de Huerta fue también el derrumbe del ministro brasileño. Después de abocarse a la defensa del régimen huertista y a la representación de los intereses estadounidenses en México, Cardoso de Oliveira, acumulando ahora el puesto de decano del menguado cuerpo diplomático aún acreditado en la Ciudad de México, en virtud de la salida del ministro ruso, que era el decano anterior, trató también de mediar en las negociaciones entre don Victoriano y don Venustiano, siempre a favor del primero, e inclusive de tratar de obtener condiciones favorables para la rendición. Como si fuera poco, informó a su ministro, en Río de Janeiro, que se estaba encargando también personalmente del mantenimiento del orden en la capital del país. Como es sabido, la respuesta de Carranza fue exigir la rendición incondicional y poco después de instalarse en la Ciudad de México como encargado del Poder Ejecutivo, envió un comunicado al presidente de Brasil, Hermes da Fonseca, un fragmento de la cual decía lo siguiente. El señor Cardoso de Oliveira fue una de las personas que mayores males causó a la República Mexicana y que es de cierto modo responsable por el estado actual de sus relaciones con la vecina República del Norte. Cardoso de Oliveira fue removido de México en octubre de 1915 para evitar que se le declarara persona non grata. En abril de 22, cuando Brasil se dispuso a nombrar el primer embajador en este país, Cardoso de Oliveira, entonces acreditado en Santiago de Chile, no tuvo empacho en reclamar el puesto que le correspondía por precedencia escalafonaria. Las ondas de desconcierto e irritación que esta pretensión provocó en el gobierno mexicano casi echa por tierra el importante intercambio de embajadores entre los dos países. Pero la situación fue hábilmente contornada por el Itamaraty y el asunto no prosperó. La revolución terminó, Cardoso de Oliveira salió del país y no volvió. Brasil nombró a otro embajador para inaugurar la misión aquí, pero la imagen de México como un país bronco entre los broncos se cimentó de vez en el imaginario de las élites brasileñas. El siguiente episodio solo confirmaría esa impresión ya centenaria, la Guerra Cristera. Por el contrario, la percepción mexicana de Brasil como un país conservador y elitista, fundada en las primeras informaciones de Michelena en la década de 1820 y confirmadas por los dirigentes de la República restaurada en la de 1860, se renovaron vigorosamente en una época, la de la Revolución de 1910-1920, en que el contraste entre México y Brasil no podía ser mayor. En agosto de 1818, el encargado de negocios ad interim de México en Río de Janeiro soltaba la siguiente perorata para dar a la Cancillería mexicana una idea de lo que era el Brasil de la posguerra frente al México de la posrevolución. Cito: mientras el proletariado, el obrero, sufre y soporta sacrificios enormes para hacer frente a la materialidad de la vida, otros hay que no ven límites en los fastuosos lucros que obtienen con el actual estado de cosas. Reina en efecto la mayor desigualdad en las condiciones económicas en las varias clases sociales, desigualdad peligrosa y engendradora de la prevención, antipatía y odio entre ellas. Mientras que unos se enriquecen de manera deslumbradora, aumentando sus caudales para satisfacer a sus anchas sus gustos de lo mejor y de lujo, valiéndose para ello, en muchos casos, de medios en los que frecuentemente la escrupulosidad no es la característica de las especulaciones que los enriquecen, a otros falta con qué cubrir las primeras necesidades de vida. Los lucros excesivos obtenidos por un grupo privilegiado, la especulación que vino a agravar enormemente la desigualdad de las condiciones financieras de la población, goza del favor y del patrocinio de los gobernantes. Así, para ambos, el tiempo pasado era la referencia central. Para los brasileños, por la añorancia del México que ellos habían creído firmemente en la senda del progreso y de la modernización conservadora, que era la senda de los grupos dominantes de Brasil; para los mexicanos, porque la situación con la que convivían en Río de Janeiro nada más era que una versión tropical del porfiriato.
Este relato de la presencia de México en Brasil, por ocasión de los periodos cuyos centenarios estamos por conmemorar, concluye curiosamente con los símbolos políticos invertidos. México, un país cuyos gobiernos imprimieron en el imaginario de las élites brasileñas visiones teñidas del color rojo de un republicanismo democrático y jacobino, que reafirmó su vocación con la Revolución de 1910-1920 y obtuvo la confirmación durante la segunda mitad de los años 30, cuando se puso decididamente al lado de la República por ocasión de la Guerra Civil Española, mientras Brasil estrechaba sus lazos con la Italia fascista, y protestó al lado de los gobiernos de otros países democráticos por la represión desatada por el gobierno de Getúlio Vargas contra el Partido Comunista Brasileño y en general contra todos los movimientos de izquierda, ese México se aproxima de las conmemoraciones con un gobierno nítidamente conservador que debe hacer añicos la impresión tan laboriosamente construida por sus antecesores en el imaginario brasileño. Brasil, por su parte, también rompe con la noción imaginaria que sus gobiernos habían construido en la mentalidad de los cuadros dirigentes mexicanos, y precisamente cuando México se vuelve hacia la derecha, él se va hacia la izquierda, por más centrista que quiera parecer el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Son las paradojas de la historia, la vieja dialéctica mostrando que aún las puede, las vueltas de la tuerca. Quiero terminar con otra cita, esta vez una reflexión de Inga Clendinnen, una eminente mayista australiana, sobre un asunto que sobrevuela esta sala, que es la comprensión del tiempo. Tal vez no tenga nada que ver con la charla que compartimos, pero creo que es una manera bella, si bien un poco tramposa, de concluir. Cito: para entender la historia tenemos que meternos en sus episodios, lo que significa estar preparados para entender los cambiantes humores y motivaciones de nuestros sujetos en sus cambiantes contextos y trazar las sinuosas rutas a lo largo de las cuales el conocimiento se adquiere, se entiende y se convierte en una base para la acción. Solo entonces podremos nosotros mismos entendernos mejor y entender mejor a nuestra especie y así manejar nuestros asuntos con más inteligencia. Si hemos alcanzado una tolerancia perdurable, y es urgente que lo hagamos, solo tenemos la historia para guiarnos. Es eso. Muchas gracias.